Buenos días o noches, vamos a presentar los principios básicos de las funciones gastrointestinales. Esto por la materia de fisiología. El equipo está formado por Elena Espinosa Hidalgo y también por Valeria Jimena Flores Velázquez. Ahora necesitaremos saber qué funciones tiene el aparato digestivo. Bueno, el aparato digestivo principalmente cumple la función de proveer de manera continua agua, y para que esto se cumpla se tienen que tener las siguientes características. Primero, debe de existir un tránsito a lo largo de todo el tubo digestivo. En segundo lugar, va a tener que haber una secreción de los jugos gástricos y también una digestión de los alimentos consumidos. La tercera es la absorción de los productos digeridos. La cuarta sería la circulación de la sangre por los órganos gastrointestinales. Y por último, el control de las funciones gastrointestinales por parte del sistema nervioso y gastrointestinal. Aquí podemos ver en la siguiente figura un corte típico de la pared intestinal. Esta está formada por diferentes capas. Por ejemplo, la primera capa sería la capa serosa. La segunda capa sería la capa muscular longitudinal. La tercera, la capa muscular. La cuarta, la submucosa. Y por último, la mucosa. Además debemos de ver que pues en lo más profundo de la capa mucosa vamos a tener también las fibras que están dispersas en el músculo liso. Otra de las características es que las funciones motores gastrointestinales van a depender de las distintas capas del músculo liso. La función del músculo liso, la función que tiene como sitio, va a ser que principalmente en ella los alimentos van a tratar de movilizarse hasta el tracto gastrointestinal. Y esto sucede normalmente cuando una persona come. eh, la lengua va a ser la que se va a encargar de empujar los alimentos hacia la garganta. Eh, Vamos a tener que una pequeña parte del tejido llamado epiglotis va a ser la que se va a desplegar hacia la tráquea, y esto para evitar que la persona se ahogue y así los alimentos pues puedan pasar al esófago. Sería como un mecanismo de protección y también de redirección de los alimentos. Respecto a la actividad eléctrica del músculo liso, primero se va a tener que casi es lenta, pero pues de misma manera se trata de una actividad continua. Esta tiende a seguir dos tipos básicos de ondas eléctricas. La primera sería la onda lenta. Esta va a terminar el ritmo de las contracciones. Eh, en realidad no se trata de potenciales de acción, más bien se trata de cambios lentos o ondulantes del potencial de la membrana del reposo. El segundo va a ser los potenciales de aguja. Estos sí se van a tratar de verdaderos potenciales de acción. Y cada vez que las ondas lentas se eleven temporalmente, el potencial de la membrana va a aparecer como potenciales de aguja. Estos van a durar de 20 o hasta 20 milisegundos. Estos son los responsables de que haya los canales de calcio-sodio. Los cambios del voltaje de la membrana en reposo. Primero se va a hacer que el potencial, cuando se hace más positivo, se va a denominar despolarización de la membrana de la fibra muscular. Esto va a hacer que se haga más excitable. Y por el contrario, cuando el potencial de acción se hace más negativo, la fibra se hace menos excitable. Es decir, que ésta se hiperpolariza. Los factores para que se despolaricen las membranas pueden ser, en primer lugar, la distensión del músculo; en segundo, la estimulación de la acetilcolina; la tercera, la estimulación de los nervios parasinápticos; la cuarta, la estimulación por distintas hormonas gastrointestinales. Eh, Otros factores que pueden ayudar a la hiperpolarización de la membrana: en primer lugar, pues va a estar el efecto de la noradrenalina sobre la membrana muscular. En segundo lugar, va a ser la estimulación de los nervios simpáticos. Y
Ahora vamos a ver la importancia de los iones calcio en la contracción muscular. Primero tenemos que en este tipo de músculo liso eh, los iones calcio van a contribuir en que se lleve a cabo la activación de los filamentos de miosina. Esto va a hacer que se genere un tipo de atracción entre los filamentos de actina y estos van a ser los que van a determinar la contracción de este músculo. Ahora en la contracción tónica del músculo liso gastrointestinal, primero se tiene que ver que hay dos tipos de contracciones. Una va a ser de manera rítmica. Esta va a ser que se va a producir una contracción o más bien varias contracciones en un intervalo de tiempo. En este caso no, sino que se va a tener una contracción continua en un periodo largo de tiempo. Estos se van a presentar normalmente cuando haya potenciales de aguja de manera repetida o también de manera continua. Esto también se debe a la entrada de los iones calcios, entre otros factores. Para realizar todas estas acciones, se tiene que el tubo digestivo va a tener su propio sistema nervioso. Se va a encontrar en la pared desde el esófago hasta el ano. La principal función que va a tener va a ser controlar los movimientos y las secreciones intestinales. Ahora vamos a ver los tipos de neurotransmisores que son secretados por los nervios entéricos. Bueno, para conocer cómo funciona el sistema entérico, se identificaron los siguientes neurotransmisores. Entre ellos va a estar la acetilcolina, la noradrenalina, el trifosfato de adrenalina, la serotonina, dopamina, colesteoliosina, la sustancia P8, el polipéptido intestinal, la somastostatina, la leuenfenlanina, la metencefalina y la bombecina. Aquí vamos a tener también las fibras nerviosas sensitivas aferentes del tubo digestivo. Como bien sabemos, en el tubo digestivo se van a originar muchas fibras nerviosas. Estas van a ser sensitivas aferentes. Algunas de ellas también van a contener cuerpos celulares en el sistema nervioso entérico. Estos pueden estimularse de diferentes maneras. La primera va a ser la irrigación de la mucosa intestinal. La segunda va a ser una distensión excesiva del intestino. Y la tercera va a ser por una presencia química específica en el intestino. También se puede tener que las señales que son transmitidas a estas fibras van a causar excitación. Esto en determinadas circunstancias. O también una inhibición de los movimientos o de las secreciones intestinales. Respecto a los reflejos gastrointestinales, se tiene que haber tres tipos. Esto para el control gastrointestinal. Primero van a ser los reflejos que se van a producir por completo en el interior del sistema nervioso autónomo. Estos van a controlar la secreción, el peristalismo, las contracciones de mezcla, los efectos intestinales, etc. Y en segundo lugar vamos a tener los reflejos del intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales. Y en tercer lugar vamos a tener los que se originan en el intestino para ir a la médula espinal o al tronco encefálico y volver de nuevo al aparato gastrointestinal. En el control vertebral de la motilidad gastrointestinal se va a tener que el hígado va a ser el que va a producir el jugo digestivo. Este va a ser llamado bilis. Este va a ser llevado por los conductos biliares desde el hígado hasta la vesícula biliar. Esto para que pueda ser almacenado o para que llegue al intestino delgado para que se pueda usar. Ahora vamos a tener también la vesícula biliar. Esta va a ser la que va a almacenar el bilis entre las comidas. Cuando una persona está comiendo, la vesícula biliar va a ser la que va a exprimir el bilis hacia el intestino delgado. Esto para que llegue a los conductos biliares y siga su camino. Respecto a los tipos de movimientos gastrointestinales, primero vamos a tener el movimiento de propulsión. Este va a ser el que va a facilitar el movimiento de los alimentos a lo largo del tubo digestivo. Este va a tener una velocidad adecuada
para su digestión y también para su absorción. En los movimientos de mezcla, estos van a tratar de mantener el contenido intestinal para que permanezca, como su nombre lo dice, mezclado. A continuación tenemos el siguiente tema, que es el tránsito y mezcla de alimentos en el tubo digestivo. Durante este tema se centra un poco más en la ingestión de alimentos. Para esto tenemos que mencionar que la cantidad de alimentos que una persona normal ingiere se determina por el deseo intrínseco de los alimentos, es decir, el hambre que presenta cada persona. Durante este tema se habla un poco más de los aspectos mecánicos de la ingestión de alimentos, enfocándose un poco más en la masticación y en la deglución. En el proceso de masticación tenemos que para esto fueron diseñados los dientes. Se presentan las piezas anteriores, las cuales poseen una fuerte acción de corte, mientras que los posteriores ejercen una acción trituradora. La masticación consiste en un conjunto de movimientos que suceden dentro de la cavidad oral. Estas son realizadas desde la ingesta del alimento hasta la deglución. Se llevan a cabo gracias a un reflejo masticatorio producido desde la presencia del bolo alimenticio. Esto ocasiona un reflejo inhibidor donde la mandíbula desciende. Posteriormente sucede una contracción de rebote, donde la mandíbula es elevada y el bolo es comprimido. Esto se convierte en un ciclo que se realiza repetidas veces. Se trata de un proceso en el cual el bolo alimenticio se transporta desde la boca hacia el esófago a través de la faringe. Este es un proceso un poco complicado, ya que, como sabemos, la mayor parte del tiempo la faringe ejecuta una función respiratoria y no deglutoria. Para que este proceso se pueda llevar a cabo, la faringe se convierte durante unos segundos en un conducto donde puedan pasar los alimentos. Este proceso se divide en tres, que es la fase voluntaria de deglución, la fase faringea involuntaria y la fase esofágica también involuntaria. Comenzaré explicando cómo se lleva a cabo este proceso. Como ya mencioné, el primer paso es la fase voluntaria. Esto sucede cuando los alimentos están listos para comenzar dicho proceso. En primer lugar, tenemos la presión supero-posterior de la lengua, que esta es ejercida hacia el paladar, lo cual permite que los alimentos se arrastren hacia la faringe. A partir de este momento, la deglución se convierte en un proceso automático y es imposible ser detenido. A continuación tenemos la fase faringea. El bolo alimenticio estimula las áreas epiteliales receptoras de la deglución que se encuentran en la entrada de la faringe. De esta manera se inicia una serie de contracciones automáticas en los músculos faringeos. Durante este proceso podemos notar que se tienen ciertos mecanismos, los cuales serán nombrados. Estos mecanismos se han dividido y tenemos 5. En primer lugar está el paladar blando, que es traccionado hacia arriba para que se cierren las coanas y de esta manera se evita el reflujo de los alimentos hacia las fosas nasales. En segundo lugar tenemos los pliegues palatofaringeos, que se encuentran situados en cada lado de la faringe. Estos se desplazan hacia la línea media, de manera que forman una hendidura, la cual permite que los alimentos pasen a la parte posterior de la faringe. Luego tenemos el tercer mecanismo, que se trata de que las cuerdas bucales que se encuentran en la faringe se aproximan. Esto impide el ascenso de la epiglotis, lo cual también impide la entrada de alimentos hacia la nariz y la tráquea. De esta manera se evita una asfixia. En cuarto lugar, la faringe asciende y se tiene un orificio de entrada al esófago. La zona esfínter esofágica superior se amplía y permite el paso de los alimentos a cada lado de la epiglotis. Y por último, el quinto mecanismo es que cuando se eleva la faringe y se relaja el esfínter faringoesofágico, también se contrae la musculatura faringea y se impulsan los alimentos hacia el esófago. Dentro de las funciones motoras del estómago se destacan 3. En primer lugar, tenemos el almacenamiento de grandes cantidades de alimentos. Normalmente la entrada de los alimentos desencadena un reflejo vagovagal, el cual parte desde el estómago hasta el tronco del encéfalo. Este reflejo vuelve al estómago para reducir el tono de la pared muscular. Este se va distendiendo hasta alcanzar el límite de la relajación gástrica completa, el cual se encuentra alrededor de 1 a 1.5 litros.
La segunda función motora es la mezcla de los alimentos. Primero tenemos que los jugos digestivos son secretados por las glándulas gástricas. Cuando el estómago contiene alimentos, la parte superior o media de su pared inicia débiles ondas peristálticas, las cuales son conocidas como ondas de constricción. Estas ondas se dirigen hacia el antro siguiendo la pared gástrica con un ritmo de 15 a 20 segundos. Estas ondas de mezcla se inician por un ritmo eléctrico basal característico de las ondas lentas que aparecen de forma espontánea. Conforme las ondas avanzan del cuerpo del estómago hacia el antro, aumentan de intensidad, dando lugar a potentes anillos peristálticos que han sido desencadenados por potenciales de acción. Estos impulsan el contenido antral hacia el píloro con una intensidad cada vez mayor. Como resultado de esta mezcla de alimentos tenemos una sustancia conocida como quimo. Este es el producto resultante una vez que los alimentos se han mezclado con las secreciones gástricas. El grado de fluidez del quimo dependerá de la cantidad relativa de alimento, agua y secreción. Por último tenemos la tercera función motora, la cual se trata del vaciamiento gástrico. Esta se da gracias a las contracciones peristálticas del antro gástrico, así como a la resistencia que pone el píloro hacia el quimo. Aquí podemos mencionar dos cosas muy importantes. La primera son las contracciones peristálticas antrales intensas que se dan durante el vaciamiento, las cuales generan algo llamado bomba pilórica. Las contracciones rítmicas del estómago son casi siempre débiles y sirven para mezclar los alimentos con las secreciones gástricas. Estas se inician en la parte media del estómago y se propagan hacia la porción caudal como potentes contracciones peristálticas anulares, las cuales vacían el estómago y empujan los alimentos para que se unan al quimo. Cuando el tono pilórico es normal, cada onda peristáltica potente empuja varios milímetros de quimo hacia el duodeno. De esta forma, las ondas peristálticas, además de la mezcla gástrica, ejercen una acción de bombeo a la que se le conoce como bomba pilórica. A continuación tenemos la misión del píloro en el control del vaciamiento gástrico. Cabe mencionar que el orificio distal del estómago es el píloro. En esta zona, el grosor del músculo parietal circular es del 50% al 100% mayor que en las porciones anteriores del antro gástrico. Recibe el nombre de esfínter pilórico. El píloro suele abrirse lo suficiente como para que el agua y otros líquidos salgan con facilidad del estómago al duodeno. Durante esta función de vaciamiento gástrico podemos encontrar varios reguladores. La velocidad del vaciamiento gástrico se está regulada por las señales procedentes tanto del estómago como del duodeno, aunque la mayoría de estas señales son procedentes del duodeno. Tenemos varios factores que estimulan el vaciamiento. Estos son el aumento del volumen alimentario y la hormona gastrina, ya que esta hormona tiene efectos estimulantes sobre las funciones motoras del cuerpo gástrico y sobre la actividad motora de la bomba pilórica. Dentro de los movimientos del intestino delgado, al igual que los movimientos de cualquier otra parte del tubo digestivo, se encuentran las contracciones de mezcla y las contracciones de propulsión. Cuando se habla de intestino delgado, siempre se menciona que este tipo de movimientos de separación son más artificiales. Esto es ya que todo movimiento que se da dentro del intestino delgado produce al menos un cierto grado de mezcla y propulsión simultánea. Dentro de estas clasificaciones de movimientos podemos mencionar que las contracciones de mezcla, la distensión de la pared intestinal induce contracciones concéntricas a lo largo del intestino, las cuales generan una segmentación que fragmentan el quimo. Dentro de los movimientos de propulsión, el quimo se empuja por el intestino delgado utilizando ondas peristálticas. Para los movimientos del colon tenemos los mismos tipos de contracciones que ya fueron mencionadas anteriormente. Aquí vamos a destacar las abstracciones, que son movimientos de segmentación que se dan con grandes constricciones circulares. Por otra parte tenemos los movimientos de propulsión. Estas propulsiones ocurren en el ciego y en el colon ascendente gracias a las lentas pero persistentes contracciones australes. Se trata de un movimiento de masa donde se presenta un anillo de constricción.
Posteriormente, en la parte del colon distal se pierden estas abstracciones y se forma una materia fecal que es empujada en ese segmento de masa por el colon. Y esto es todo por nuestra parte. Espero que hayan disfrutado este video y que les haya servido para ampliar sus conocimientos. Gracias por verlo.